del dogma central tenemos la primera parte que es la replicación, y como les había comentado, eso solamente se lleva a cabo en la fase S. Ahora vamos a ver cómo obtenemos la información genética. Ya saben ustedes que ahorita un gen es un segmento doble cadena de DNA que tiene toda la información necesaria para la síntesis de una proteína, y que ese gen que nada más trae información para esa proteína, nada más eso es lo que vamos a sacar una copia, porque la maquinaria para poder hacer las proteínas se encuentra ahí afuera en el citoplasma. Todo esto que hemos hablado hasta ahorita en el curso, todo se lleva a cabo en el núcleo. Y esto que vamos a ver hoy también se lleva a cabo en el núcleo. ¿Okay? La transcripción es el proceso por medio del cual nosotros obtenemos un RNA. Acuérdense, replicación, síntesis de DNA, transcripción, síntesis de RNA. Y el RNA es esta molécula que está aquí, es una molécula que es de una sola cadena. Este RNA, cuando nosotros obtenemos este gen, aquí estoy marcando yo esto, que sería el gen. Si yo tomo esto que está aquí, esto que está aquí, esto, sería el gen. De aquí hasta aquí tenemos un gen, ¿ok? Este gen, acuérdense, hay segmentos que están dentro del gen. Vamos a poner aquí otro segmento. Que están dentro del gen, que no codifican para la proteína y que nosotros esos segmentos le llamamos intrones. Los que no funcionan para traer información genética para la proteína son los intrones. Aquí hay un intrón, aquí hay otro intrón. Y los que sí son los exones. Este que está aquí es un exón, este que está aquí es otro exón, y el que estaría aquí al final sería el otro exón de este gen. ¿Ok? Que no se los olvide, este es un gen. Muy bien. Ahora, no está la información genética en las dos cadenas. Esto es bien importante. Nomás está en una, pero el gen son las dos cadenas. La que trae la información genética y la complementaria. Pero nada más una de ellas trae la información genética. Entonces, cuando nosotros vamos a sacar la información del núcleo, tenemos que entender que lo que vamos a hacer es sacar la copia de una de las cadenas que lleve la información genética. Entonces, vamos a sacar una copia y esa copia todavía va a venir aquí con los segmentos que no codifican información genética que dijimos que se llaman intrones. Un intrón aquí, otro intrón aquí, y esto sería un exón, el otro exón, el otro exón. Todavía tenemos que madurarlo, y madurarlo quiere decir 3 procesos que vamos a ver ahorita con detalle. Pero cuando hacemos la copia, la hacemos con exones y con intrones. Entonces, esa primer molécula que obtenemos, esa primer copia, es lo que nosotros conocemos con el nombre de un RNA. Bueno, es como el RNA mensajero, pero todavía no es mensajero porque todavía no está maduro. Entonces le llamamos a ese transcripto primario. ¿Ok? No se olvide el nombre, transcripto primario. Entonces, cuando nosotros sacamos esa copia inicial, nosotros le llamamos aquí el transcripto primario. Todavía este transcripto primario tenemos que nosotros modificarlo para poder hacer ya el RNA mensajero y ya de ahí ya puede salir del núcleo. ¿Ok? Entonces, este proceso de la transcripción consiste en obtener una copia que lleve la información genética, sacar ese transcripto primario. Una vez que obtenemos el transcripto primario, madurarlo, entonces sí obtener un RNA mensajero y salir del núcleo hacia el citoplasma, en donde se encuentran los ribosomas y en donde nosotros podemos hacer ya el siguiente proceso, que es la síntesis de proteínas o traducción. ¿Ok? Claro. Muy bien. Vamos a seguir. Esto que está aquí sería más o menos lo que estoy hablándoles. Tenemos aquí un cromosoma. Fíjense que quiero que entendamos. Todo un cromosoma completo. ¿Sí? Vamos a suponer que sea el cromosoma 2. Y cada uno de estos segmentos que está aquí pintado en azul serían los genes. Entre cada gen, entre gen y gen,
hay un espacio, ¿sí?, de material genético que no codifica para nada, o que codifica para otras cosas, pero no para proteínas, pues. Entonces, vamos a sacar esta información que tiene un gen, ¿ok? Ahora, este gen, como les digo, trae zonas que no codifican información para la proteína final que se va a obtener. Y tiene zonas que sí tienen material genético que se va a utilizar para la proteína. ¿Ok? Tiene un área al inicio que se llama el área promotora. Es el área promotora. Sabemos que de ahí empieza el gen, pero se llama el área promotora de ese gen. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos nosotros la primer copia, esta va a ser lo que nosotros llamaríamos la primer copia, sacamos una primer copia, ¿sí?, del gen que nos interesa. Entonces, esta primer copia que viene con intrones y exones y todo, pero ya es RNA, a esta nosotros le llamamos el transcripto primario, ¿ok? Ok, este sería el gen que lo están sacando de acá, ¿no? Entonces, esto que está aquí no es el transcripto primario, esto que está aquí es el gen, con intrones y exones. Cuando hacemos la transcripción, esto sí ya es RNA, pero todavía no le podemos decir RNA mensajero porque todavía tiene los intrones y los exones. Tenemos que cambiarlos, tenemos que quitarlos, tenemos que pasar por un proceso de maduración. Esto que está aquí arriba es todavía el DNA, nada más nos lo están enseñando aquí del gen que está aquí. De DNA vamos a obtener este RNA transcripto primario, después vamos a pasar por ese proceso que se llama maduración del DNA, y entonces esa maduración, esta maduración, ahora sí, la maduración del DNA nos va a tener como resultado puros exones listos para ser leídos por el ribosoma y producir la proteína. Ahora, esta maduración son tres pasos que vamos a conocer nosotros para obtener un RNA mensajero. Y en todos los pasos, lo que vamos a hacer básicamente es pasar del transcripto primario a pasar al RNA mensajero. Obviamente, ustedes ya pueden imaginar que uno de esos pasos es quitar los intrones que ya lo sacó de este lado. Entonces, quitar los intrones es uno de los pasos para madurar el RNA. Muy bien. Vamos entonces a avanzarle aquí. Okay. Aquí tenemos una imagen que nos está mostrando en la parte de arriba, ¿sí? Acá en la parte de arriba, estamos viendo nosotros una molécula de DNA. ¿Ok? Este es el DNA. A ver, ¿es DNA? Sí. Promotor. Ah, no, ya es un RNA. Ok. El gen está aquí arriba y del gene se obtiene este que sería el transcripto primario. Este es un transcripto primario, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué sé que esto es RNA y no DNA? Pues porque ya no hay test, sino que hay US. Si se fijan, hay US. Entonces, esto nos está diciendo que aquí tenemos un transcripto primario. Es la primer copia que se obtuvo del gen completo. Y esa copia, ¿cómo se obtiene? Ahorita lo vamos a ver con detalle, cómo se hace la transcripción. Pero una vez que se obtiene la copia viene con los intrones, aquí está el otro intrón, que tenemos que quitar. Una vez que los quitamos, queda acá abajo listo, ¿sí? El RNA y queda editado, pues. Edición se le llama porque se tienen que quitar los intrones. Antiguamente, cuando se hacían películas que se hacían con cinta, las películas, cuando había un pedazo que no querías, lo cortabas de los dos lados, quitabas lo que no querías y volvías a pegarlo con tape. Así se pegaban las cintas. Las películas se tenían que editar. Pues es lo mismo aquí. La edición consiste en quitar los intrones, que es uno de los procesos, y luego marcar el inicio 3' y el lado 5'. O sea, tiene que marcar los dos lados. Tiene que marcar acá, que es 5', y tiene que marcar acá, que es 3'. Entonces se tiene que marcar la cabeza, el cuerpo, la cola
y el cuerpo hay que editarlo. Esos son los 3 pasos que se realizan para madurar el RNA. Pero primero tuvimos que haber obtenido el RNA y ese es el proceso que nosotros vamos a revisar de cómo se obtiene esto que está aquí arriba, que es el transcripto primario. Para una vez que obtenemos el transcripto primario, ahora sí, pasar a los 3 pasos de la maduración. Muy bien. Quien hace este proceso es una enzima que se llama la RNA polimerasa. A diferencia de la replicación que vimos ayer, que lo hacía la DNA polimerasa, y sabemos que la DNA polimerasa no lo hace sola, que necesita la topoisomerasa, la helicasa, los SSDBP, la ligasa, la exonucleasa, la telomerasa, necesita todas esas enzimas. Pero la que hace la polimerización es la DNA polimerasa. Bueno, aquí también tenemos una RNA polimerasa y aquí tenemos la RNA polimerasa que está pintada aquí con color moradito y está leyendo el mensaje. Pero fíjense, aquí la RNA polimerasa no va abriendo las cadenas y haciendo 2. Aquí va abriendo las cadenas, va leyendo y por detrás se va cerrando otra vez la cadena de DNA, porque aquí no vamos a copiar y vamos a hacer 2 cadenas de DNA. Aquí lo único que queremos hacer es extraer la información de aquí hasta acá, de un segmento, sacar la información de ese gen y tener ya nuestra información en forma de una molécula de RNA inmaduro o transcripto primario. Entonces, fíjense aquí cómo la molécula abre el DNA, lo empieza a leer, conforme va avanzando, por atrás se va enrollando, pero ella va metiendo aquí los nucleótidos y va enfrente de una, acá está el DNA en color azul, enfrente de una A, pues va a poner una U, enfrente de una T va a poner una A, enfrente de una C, una G, enfrente de una G, una C, etcétera. Entonces va poniendo aquí los nucleótidos, pero son nucleótidos de RNA, no son desoxirribonucleótidos, sino que son ribonucleótidos. Ustedes ya saben cuáles son los ribonucleótidos. Entonces se va formando la cadena y conforme va avanzando, esta cadena va creciendo y está copiando tal cual está en el DNA, con intrones y con exones. Esto lo hace la RNA polimerasa, pero al igual que la DNA polimerasa, la RNA polimerasa tampoco puede hacer las cosas ella sola. Necesariamente, debe de haber varios factores alrededor para que la RNA polimerasa pueda empezar. Y como el proceso este se llama transcripción, otras moléculas que le ayudan se ''llaman factores transcripcionales''. Este DNA nos va a sacar la copia que se llama transcripto primario. Acuérdense, tiene su extremo 5', 3'. ¿Por qué está así? Porque la molécula de RNA, igual que la molécula de DNA, se va haciendo en sentido 5' a 3'. Igual, en 3' OH va pegando los nucleótidos y hace que crezca esta copia, pero que es de RNA. Muy bien. Un concepto clave aquí es, fíjense, y para poderse explicar, yo creo que es buena idea entender. Yo tengo mi DNA y tengo mi DNA aquí así, de aquí. Y entonces lo que voy a hacer es, para que lo entendamos bien, voy a poner más en otro, voy a poner aquí esto que sería un exón, otro exón, ¿sí? Aquí están los exones de la doble cadena de DNA. Y tenemos uno de los lados que va de 5' a 3' y el otro que va de 3' a 5'. ¿Ok? Entonces, cuando la molécula voy a sacar una copia, la tengo que separar. La información genética está aquí. Esto es lo que nosotros conocemos con el nombre de un gen. Aquí está la información genética.
pero tiene estos que nosotros llamamos intrones, que tengo que quitar de aquí, porque no tienen información genética, y está lo otro que nosotros llamamos los exones. Exón aquí, exón aquí, exón aquí. ¿Ok? Ahora, la información genética no está en las dos cadenas, nada más está en una de las cadenas. Está en la cadena que está de 5' a 3'. Aquí está la información genética. Entonces, ¿cómo le hago para yo sacar esa información genética? Bueno, lo que tengo que hacer es, fíjense que usar la célula, dice, China, aquí está la información, no quiero ni que se le acerquen ni la toquen, no me la vayan a modificar. Esta es la información del gen. La información del gen está en esta cadena que yo estoy poniendo arriba. Entonces, para poder sacar la información esa, ni siquiera toco esa cadena. Lo que voy a hacer es leerla de abajo. Fíjense, la voy a separar. Si yo separo las cadenas, me van a quedar así. Me va a quedar una cadena arriba que empieza en 5', que está 5' que está acá, y 5', tiene un exón, tiene el otro exón, y tiene el otro exón, y termina en 3'. ¿Ok? Aquí está la información, ahí está la secuencia para poder hacer la proteína, pero esta no la toco. Dejo los exones, dejo los intrones en su lugar, ni los checo, no se me vaya a lastimar mi información genética, es clave que no. Cuando abro la cadena, la que está abajo, acuérdense que la que está abajo, al separarlas, está de 3', porque este que está acá es 5, y va a 5', ¿ok? Entonces sí, en esta que está acá abajo, que tenemos que va de 3' a 5', esta es la que yo voy a leer esta información. ¿Ok? Esta información. Entonces, cuando leo esta información, voy a poner algunos ejemplos aquí, por ejemplo, vamos a suponer que aquí está no sé si alcancen a ver la pluma. Ustedes díganme, porque el estudio del plumón está muy grueso. ¿Alcanzan a ver lo que estoy rayando aquí con la pluma? A, T, C, G, A, T, C, A, G, C, T, A, T, G, C, T, A, por ejemplo. Ok, entonces, yo sé que aquí enfrente de la A, hay una T, enfrente de la T, hay una A, enfrente de la C, hay una G, enfrente de la G, hay una C, enfrente de la A, hay una T, y luego tengo tres aquí, una A, una G, una T, y luego aquí tengo en estos tres una G, una C, porque va con esta, no, es C, G, A, y luego aquí dice ATC, aquí dice TAG, y aquí en nuestros tres tenemos GAT. ¿Sí se ven las letras o no? Sí, sí se alcanzó a ver, sí. Perfecto, ok, entonces sí se ve. Muy bien, entonces, fíjense lo que hace. La célula obtiene una copia, aunque la información genética, les estoy diciendo que está aquí en esta cadena de arriba, esta ni la toca. La información genética hace una copia y la copia la saca de la cadena esta de abajo. Entonces, enfrente de una T está la copia. Acuérdense que igual que la RNA polimerasa, la RNA polimerasa, igual que la DNA polimerasa, siempre va a crecer en sentido la RNA polimerasa, igual que la DNA polimerasa, porque las dos son polimerasas, siempre crecen nada más en sentido 5' a 3'. ¿Por qué? Porque como les decía, siempre va de 5' a 3', porque siempre debe haber un extremo 3' OH. Una vez que pones aquí el nucleótido, te queda otra vez otro extremo 3' OH. Pones otro nucleótido, te queda 3' OH. Entonces va creciendo siempre en esta dirección. Entonces, cuando hace la copia, empieza igual, de 5', porque es la complementaria de esta, y va a crecer hacia 3' para hacer como si fuera una doble hélice, pero va copiando
la cadena complementaria. Fíjese que está copiando la cadena que no tiene la información genética, pero está obteniendo una cadena que sí tiene la información genética. Entonces aquí lo único que hace es sustituye. En donde es una T, pone una A, que es la misma que está aquí arriba. En donde hay una A, pone una U. En lugar de tener una T, porque este ya es RNA, este sigue siendo todavía DNA. ¿Ok? Entonces, es bien importante que entendamos este concepto. Aquí arriba todavía esto es DNA, porque estas dos moléculas son de DNA, pero ya la que se obtiene aquí ya es RNA, y este RNA que se está obteniendo, pues ya lleva T, U en lugar de T. Entonces aquí va C, aquí va G, aquí va A, aquí va U, porque aquí hay una A, aquí va C, aquí va A, y luego aquí está el otro. Fíjense que también este viene con sus exones. Tiene aquí GC, entonces aquí es G, aquí tiene una C, igual que aquí arriba. Aquí tiene una A, entonces aquí debe tener una U en lugar de la T que tiene aquí arriba. Y luego aquí tiene una A, aquí la A tiene una T, pero como es RNA es una U y la G tiene una C. ¿Okay? Y al final tiene GAT en otro exón. Entonces nada más que en vez de ser GA es C, U y A. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, obtuve la información genética que está aquí arriba en la copia esta, pero utilizando la cadena que no tiene la información genética. Porque al hacerla complementaria, obtengo la información del de arriba. Entonces, de esta forma, yo obtengo, esta es mi primer molécula, ya es un RNA, pero todavía no es un RNA mensajero. Esta molécula que nosotros conocemos con el nombre de un transcripto primario. El transcripto primario, pues es un transcripto porque es una transcripción y es primario porque todavía viene aquí con los exones y con los intrones. ¿Ok? Aquí están los intrones y los exones. ¿Ok? Entonces, este es el primer paso. Primer paso, separar las dos cadenas y sacar esta copia grande. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo esta copia grande, que es el transcripto primario, ya paso yo a, ahora sí, vamos de aquí a continuar los otros pasos. Pero primero necesito saber cómo se hace este proceso que está aquí arriba. Entonces, ahorita lo que vamos a ver va a ser cómo se realiza el proceso cómo se hace el transcripto primario. ¿Qué proteínas se necesitan para poder hacer el transcripto primario? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, a partir de esta molécula que tengo acá de DNA, yo voy a obtener un RNA, pero lo primero es esto, es lo que acabamos de ver ahorita, el transcripto primario. Si se fijan, aquí está un intrón amarillo, aquí está el intrón amarillo, aquí está. Entonces, este proceso de cómo se obtiene esta transcripción es lo que nosotros llamamos la transcripción del transcripto primario. Y como les decía, después tiene que llevar una serie de procesos o de maduración para poder obtener un RNA mensajero. ¿Ok? Estos procesos de maduración son 3. 1, 2, 3, que ahorita vamos a revisar. Muy bien. Entonces vamos a seguirle acá con... Se reconoce esta área promotora. Está un poquito antes del gen. Aquí el gen lo están pintando de color naranja, ¿no? Entonces, poquito antes del gen, unos 6, 8, tal vez cuando mucho 12 nucleótidos antes, está una zona que se llama la caja TATA. Estoy hablando todavía del DNA. Entonces, aquí en la caja TATA o TATA Box, hay una secuencia que precisamente así se va TATA. Entonces, hay unas proteínas que detectan esa TATA Box y dicen, aquí, un poquito más adelante, empieza un gen. Entonces, aquí es donde debe entrar la polimerasa. Lo que pasa es que la polimerasa, aunque hay un gen ahí, la polimerasa no hace nada. La polimerasa no va a polimerizar si no es la zona atractiva para ella. Entonces, lo que tienen que hacer todos los otros factores que se llaman factores transcripcionales, precisamente porque van a ayudar a la transcripción, son hacer atractiva esa zona
para que llegue la RNA polimerasa. Entonces, ¿cómo hacen atractiva la zona? Bueno, primero tienen que llegar a esta zona, que nuevamente se llama zona promotora de este gen, y se tiene que pegar. La primera proteína que se pega es una proteína que se llama TBP. ¿Qué quiere decir TBP? Tata Binding Protein, o proteína que se pega a tata, pues. Entonces, la TBP es la primera que se pega. Aquí está en verde más fuertecito. Aquí se pega la Tata Binding Protein, se pega la caja Tata, y casi siempre ya viene asociada con el primer factor transcripcional que se llama TF2D. ¿Ok? TF2D se llama así porque quiere decir Transcriptional Factor. Entonces, todos los que le ayudan a la RNA polimerasa para poder transcribir, casi todos tienen el nombre TF, que es el factor transcripcional en inglés, pues. Entonces, TF y 2. ¿Por qué 2? Bueno, ese es otro asunto que también tenemos que platicar. ¿Por qué TF2? Porque nosotros tenemos, les había comentado, 3 tipos de RNA, ¿ok? Y esto también quiero que lo pongamos aquí porque es más fácil escribir con la pluma, ¿ok? Nosotros tenemos 3 tipos de RNA. ¿Cuáles son esos RNA? Esos 3 tipos que tenemos. Muy bien. Se me cae. Ahí está. Muy bien. Fíjense bien. El proceso que estamos ahorita estudiando es el proceso que se llama transcripción. No se les olvide. Transcripción. ¿Y qué quiere decir transcripción? Transcripción quiere decir síntesis de RNA. Entonces, la transcripción es la síntesis de RNA. ¿A partir de quién? Pues de un DNA, ¿no? Entonces, eso lo hace la enzima, dijimos, RNA polimerasa. Pero acuérdense que hay 3 tipos de RNA. Entonces, del DNA, nosotros obtenemos 3 tipos de RNA. Ahorita estamos viendo cómo se hace el RNA mensajero, ¿verdad? Es el que estamos revisando ahorita. El RNA mensajero. Pero también hay un RNA de transferencia y un RNA ribosomal. El RNA de transferencia es una molécula que tiene una función totalmente distinta a la molécula de RNA ribosomal y distinta del RNA mensajero. Entonces son 3 moléculas las que nosotros tenemos que revisar en la síntesis de RNA o transcripción, pues. ¿Ok? Entonces, la parte interesante aquí es que cada una de estas moléculas, aunque la información se obtiene en el DNA y aunque la molécula que lo hace es una RNA polimerasa, en todos los casos, son 3 RNA polimerasas distintas. ¿Ok? Es bien importante. La RNA polimerasa que sirve para hacer los RNA mensajeros es una RNA polimerasa que se llama RNA polimerasa 2. ¿Ok? La RNA polimerasa 2 sirve para hacer los RNA mensajeros. La otra también es una RNA polimerasa y funciona igual, corre de 5' a 3', la síntesis, pero esta se llama RNA polimerasa número 3. ¿Ok? Y la otra RNA polimerasa que también funciona igual, toma la información del DNA, pero obtiene un RNA mensajero, esa se llama RNA polimerasa 1. Entonces son 3 diferentes polimerasas que
hacen la función de sintetizar la molécula de RNA. Entonces, el RNA ribosomal se hace con la RNA polimerasa 1, el RNA mensajero con la RNA polimerasa 2 y el RNA de transferencia con la RNA polimerasa 1. ¿Okay? Entonces, acuérdense de este dato, sobre todo lo que ahorita me interesa. Ahorita estamos revisando nada más esto, cómo se hace el RNA mensajero que saca el mensaje del núcleo. Después vamos a ver estos. Pero ahorita quiero que entiendan esto. La RNA mensajero utiliza la RNA polimerasa número 2. ¿Ok? Y por esa razón, es que acá dice TF2D, acá en la imagen. ¿Por qué? Porque este factor transcripcional le ayuda a la polimerasa 2. Por eso sabemos que es esto que se está produciendo acá es un transcripto primario. Entonces, es la factor transcripcional 2 que le va a ayudar a la RNA polimerasa 2 para hacer el RNA mensajero, es el que se está haciendo aquí. Es el que se mete aquí. Y luego vienen los otros factores. Fíjense que todos dicen TF2. El primero es el TF2D. El orden en que se fueron descubriendo no es el orden en que van funcionando. Por eso este es el factor transcripcional D. En realidad es de los más grandes, ¿no? Entonces tú tienes factor transcripcional 2D. Y luego entra el A. TF2A, TF2B. Todos se juntan y se pegan aquí. Y luego entra otro, TF2E, TF2H y TF2F, que viene a veces pegado ya con la RNA polimerasa. Fíjense, una vez que están todos estos factores juntos, entonces la RNA polimerasa 2 puede entrar para entonces poder empezar a hacer la polimerización y empezar a hacer la copia de RNA. Claro que también en el núcleo debe estar los nucleótidos de alta energía. ¿Cuáles son los nucleótidos de alta energía? Pues los nucleótidos, la adenosina, la timidina, la guanosina y la uridina, pero todos son trifosfato. Si te fijan, todos tienen aquí 3 fósforos, ATP, ACTP, GTP y UTP, porque son de alta energía. Esta energía la utiliza el RNA para botar 2 grupos fosfato y con esa energía liberada, entonces sí pegar el nucleótido y aquí va creciendo la cadena y aquí se va sintetizando. ¿Sí me explico? Entonces, es importante entender que el orden en que entran los factores no tiene nada que ver con la letra, pues. Entonces, el primero que entra es el TF2D. Una vez que entra el TF2D, entra el A, el B, el E, el H y el F. Todos estos factores transcripcionales o TFs son todos son dos, porque le ayudan a la RNA polimerasa número 2, porque acá les explico que la RNA polimerasa 2 es la que hace el RNA mensajero. ¿Ok? Entonces, así es como funciona esto. Todo esto forma este complejo transcripcional que se ancla en el área promotora del DNA para empezar a leer el mensaje y entonces sintetizar una cadena de RNA. Dijimos que teníamos genes, segmentos doble cadena de DNA que tienen la información necesaria para sintetizar proteínas. Vamos a suponer que aquí tengo un gen para la proteína A, el gen para la proteína B, pero también tengo el gen para proteína C hasta acá, ¿ok? Porque yo les había dado una definición que ahorita mismo vamos a cambiar. Yo les había dicho, a ver, ¿qué les había dicho que es un gen? Segmento, doble cadena de DNA, son todos estos, que tiene toda la información necesaria para la síntesis, ahora le vamos a cambiar, para la síntesis de una proteína o, aquí le vamos a agregar esto, o para un RNA ribosomal o para un RNA de transferencia. Fíjate bien, o sea, en un gen
puedes tú tener varias proteínas, pero un segmento de ese gen no va a producir una proteína, si lo que nos va a producir es un RNA ribosomal. Entonces esto es para hacer RNA ribosomal. Y hay otros genes que sirven para hacer RNAs de transferencia, y aquí hay un gen que es un RNA de transferencia. ¿Sí me explico? Entonces vamos a cambiar un poquito la definición, nomás agregándole. Un gen es un segmento doble cadena de DNA que tiene toda la información necesaria para una proteína, como en A, B y C, pero también tiene la información necesaria para hacer un RNA ribosomal y un RNA de transferencia. Entonces, cuando yo quiero sacar la información de los genes para hacer proteínas de estos tres, la proteína que yo voy a usar va a ser la RNA polimerasa 2, dijimos. ¿Ok? Cuando lo que quiero es sacar el RNA ribosomal, es la RNA polimerasa 1. Y cuando voy a usar a sacar la información para hacer la RNA de transferencia, voy a usar la enzima RNA polimerasa 3. ¿Sale? Entonces, la enzima polimerasa, RNA polimerasa, nos sirve para sintetizar RNAs, todos los RNAs. Por eso se llama RNA polimerasa. Pero cuando estamos hablando de RNA polimerasa 2, es para sacar genes de proteínas. RNA polimerasa 2. Cuando estamos hablando de obtener un RNA ribosomal, es la RNA polimerasa 1. Y cuando estamos hablando de sacar RNA de transferencia, es RNA polimerasa 3. Ahorita nada más estamos viendo cómo es que se sintetiza RNA polimerasa 2, cómo sintetiza el transcripto primario. Transcripto primario, ¿ok? El transcripto primario, el que va a salir del núcleo y que nos lleva la información genética, ¿ok? Y eso lo hace nada más esta proteína. Y esto después se tiene que madurar. Esto es otro proceso distinto, pero se hace por unas enzimas que se llaman RNA polimerasa, pero son la polimerasa 1 y la polimerasa 3. Estos otros es un proceso muy diferente al que tenemos acá, pero también son polimerasas, pero no traen ningún mensaje. Estas traen lo que producen es RNA ribosomal, que sirve para ensamblar ribosomas, y RNA de transferencia, que son unas moléculas cargadoras de aminoácidos. Lo vamos a ver después. Pero no sirven para llevar ningún tipo de información genética. Por eso no lleva, sobre todo el RNA de transferencia, que está no lleva ningún tipo de proceso posterior. ¿Ok? Les voy a explicar después cómo se hace. Y esta polimerasa 1 también la vamos a revisar. Yo creo que si alcanzamos hoy mismo. ¿Sí? Pero ahorita nada más vamos a enfocarnos en la polimerasa 1. Ahora, en un gen se pueden estar llevando a cabo el proceso de toda la síntesis de todos los RNA, pues probablemente si se necesitan. Por ejemplo, si esta célula necesita producir en este momento las proteínas B y C, pues la RNA polimerasa 2 va a sacarnos de aquí los transcriptos primarios de B y C para formar el RNA mensajero. Y también probablemente la RNA polimerasa 1 va a venir a hacer RNA ribosomales para poder hacer ribosomas. Y la RNA polimerasa 3 va a venir a hacer RNAs de transferencia. Son procesos totalmente independientes, todos. Hay momentos en que la célula necesita hacer proteína A, proteína B, proteína C, A y B o B y C, o las tres, pero se llevan a cabo en forma independiente de cuando se necesita la información, de cuando se necesita producir RNA de transferencia y RNA ribosomal. El transcripto primario, ¿sí? Ya lo sacamos la copia del gen que estaba acá arriba en el DNA, nos obtuvimos este transcripto primario. Ok. Con la ayuda de los factores transcripcionales en el orden en que se los dije. ¿Sí? Todavía aquí nos falta entonces madurar. Siempre
los primeros 3 nucleótidos que marcan el inicio de un gen siempre van a ser A, U, G. Siempre. Por eso yo sé que aquí es el sitio de inicio de este gen en donde se va a empezar a traducir ya que salga del citoplasma. ¿Ok? Entonces, para poder entender esto, tenemos que darnos cuenta de que las zonas están marcadas. ¿Cómo reconozco que hay un intrón para poder quitarlo? Para poder editar y sacar ese intrón. Bueno, porque los intrones tienen unas secuencias al inicio, al final y en medio que nos permite identificarlo. Por ejemplo, este intrón sé que empieza aquí porque aquí dice GU y luego al final va a decir AG. Ahí hay un intrón. Y casi siempre a la mitad de cada intrón siempre hay una A. Entonces así es como detectamos los intrones. Aquí hay un GU al inicio y luego un montón de otros nucleótidos aquí. Y luego más o menos en el medio una A y luego otra vez un montón y luego AG. Esta es la firma de los intrones que tengan en GU, A en medio y luego una AG. Así es como los puedo identificar para poder quitarlos y después ya tener aquí completa la molécula. Fíjense bien lo que dice ahí, y yo voy a tratar de traducirlo un poco, ¿no? Transcription is the process of making RNA from a DNA template. Several key factors are involved in this process, including DNA, Es el DNA, transcription factores de transcripción, que como le van a ayudar a la polimerasa 2, se llama TF2. Se necesita energía. Entonces aquí está un gen, mira. Esta es una doble cadena de DNA, ¿no? Este es un gen desde el final y hasta acá, al principio. Un gen también le llamamos unidad de transcripción. Esta es la caja TATA que está en el área promotora del gen. A veces hay un área aumentadora, después vamos a hablar de eso. Entonces aquí está, mira, esta es la primer proteína, se llama, la de abajo es la que se llama Tata Binding Protein, Tata Binding Protein, y la grandota es la TF2D. Esta Tata Binding Protein se pega a la caja Tata y luego ya queda pegada también la TF2D. Luego vienen otros factores que ya vimos, el A, el B, el F, el H. Entonces, si se fijan, todos los factores se empiezan a pegar para hacer la zona activa para esta que va llegando. Esta es la RNA polimerasa. Ya la RNA polimerasa ya se monta aquí. Llegan todavía otros factores. Dijimos hay un F. Y una vez que ya se pega todos los factores y que está la zona atractiva, entonces sí, ya puede entrar el ATP y con energía empieza a abrir el DNA en sus 2 cadenas y va a leer nada más una de ellas. Les dije, la que no tiene la información. Conforme va leyendo, va formando y sintetizando el RNA que va a ser mensajero, porque aquí viene con intrones y exones todavía. ¿Sí? Y ya terminó. Cuando llega al final termina y entonces nos forma esto que se llama el transcripto primario. ¿Ok? Espero les quede claro. Pueden ir buscar esta información. Hay un montón de videos en internet de esto, ¿no? Se llama transcripción. Así es como se transcribe. Pero una vez que ya está transcrito, vamos a quitar esto. Ok. Una vez que ya está transcrito, ya obtenemos el transcripto primario. Ahora tenemos que editarlo. ¿Ok? Tenemos que editarlo. Y para eso necesitamos nosotros 3 procesos para la edición. En el primer proceso tenemos que quitar los intrones. A ese primer proceso en el que quitamos los intrones le llamamos nosotros edición o splicing. Edición o splicing, ¿ok? Entonces, lo que hace la célula en el núcleo es buscar estas secuencias, identificar los intrones y retirarlos, cortarlos y volver a pegar el DNA como está aquí, el RNA como está aquí, ¿ok? Ese es el primer proceso que se llama edición. El segundo proceso es marcar el extremo 5' con una guanosina metilada, se le llama. Entonces se pone una
guanosina metilada en el extremo 5' para identificar el inicio del gen, y en el extremo 3' del otro lado, lo que hace es poner una cadena larga de adenosinas, y se le llama la cadena poli-A. Entonces, muchas veces nosotros la forma en que representamos los RNA de mensajeros, así como nos gusta marcar algunas cosas, marcamos una cabecita, decimos, esto que está aquí es un RNA mensajero. Marcamos una cabeza, una secuencia, y luego le hacemos así. Quiere decir muchas A's, o sea, es una cadena poli-A, que es el extremo 3'. Entonces, estas serían como letras A, ¿no? Así la hacemos. Entonces, cuando nosotros mostramos esta imagen, esto nos representa un RNA mensajero. Cabeza de guanosina metilada, la edición, ya ha quitado los intrones, y la cola poli-A. Así es como la representamos. Muy bien. Ahora, sí me gustaría que también viéramos cómo se hace el splicing. The following animation will describe Ahí dice, la siguiente animación nos va a describir el proceso de la edición del RNA o RNA splicing, que es un paso importante en la creación del RNA mensajero que está involucrado en la síntesis de proteínas por el proceso de la traducción, pero eso va a ser después. Es un intrón, mira, y los dos exones, ¿no? Y tenemos una serie de proteínas que cuando se juntan nos hacen una cosa que nosotros llamamos el spliceosoma, ¿ok? Spliceosoma. RNA molecule with a single intron. Several signals exist within the intron that are used in the splicing process. From the Y aquí está un 5' exón, intron, these y are luego aquí está el inicio, GU, y luego en medio una A, por ahí, the 8' site, una A, y luego al final the una pyrimidine-rich AG. region, and the 3' AG. Ok, eso es lo que nos hace que podamos identificar Define the un beginning intrón, and end of the y intron. luego está el otro exón. Splicing Entonces, is mediated by the splices. fíjate bien, para poder hacer esto se necesitan una serie de proteínas que van a formar, una va a reconocer el extremo GU, la otra va a reconocer el extremo AG, hay otras que reconocen la parte del centro, y fíjate, básicamente lo que van a hacer estas proteínas es tomar el exón, doblarlo y quitarlo. Es así de fácil, ¿no? Si yo tomo, a ver si se alcanza a ver, un cable, sistema de cable, lo que hace es reconoce, de aquí a aquí tengo que retirar. Entonces, esas proteínas lo único que van a hacer es esto, doblan el cable, vuelven a pegar el DNA aquí abajo y quitan esto. Eso es edición o splicing. Y hay una serie de proteínas que identifican al intrón y lo pueden doblar y cortar. Esas proteínas, que no me interesa que reconozcan cómo se llaman todas ellas, porque ustedes esa información no la van a requerir, pero sí me interesa que sepan que existe toda una serie de proteínas que juntas se llaman el spliceosoma. Entonces, el spliceosoma son una serie de proteínas que se juntan para cortar los intrones y hacer ese proceso que se llama splicing. Vamos a verlo. Ahí está una proteína pegándose, identificando el inicio del intrón, otra proteína más que se le pega a estas. Luego con ATP hacen el doblez del RNA, que se llama todavía transcripto primario aquí. Identifican la letra A aquí. Estas identifican el extremo AG, se juntan y forman el spliceosoma, y básicamente lo que hace el spliceosoma es cortar uno de los del DNA, lo corta aquí, y esta GU la va a pegar con esta A, y nos va a formar una especie de letra P, un anillo aquí, lo pega. Y el otro extremo del exón lo va a pegar con este extremo del exón, y entonces nos va a retirar el intrón. Esto es el proceso de splicing o edición
o retiro de intrones, en donde quitaste el intrón y dejaste los dos exones. ¿Qué pasa con estos? Después se deshacen, el RNA se desintegra y podemos volver a utilizar todos los nucleótidos que estaban aquí. Esto ya es un RNA mensajero porque ya tiene su cabeza y su cola polía. ¿Capichi? Está fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora quiero que esto mismo lo veamos, pero lo podamos ver en una película donde se ve con un poco más de detalle cómo se forma el spliceosoma. Fíjense bien. Aquí está un exón y otro exón. Esto es el transcripto primario. Una cosa, también el transcripto primario se le llama pre-RNA mensajero. Pre-RNA mensajero o transcripto primario es lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ver el splicing donde se pegan todas estas proteínas que reconocen el intrón y luego lo eliminan. Todas juntas se llaman el spliceosoma. Each SNRP contains a small nuclear RNA and proteins. Certain sequences are required in an intron for it to be removed by the Entonces, lo que hace estas proteínas es, como ya les había comentado, reconocen las secuencias del intrón. El inicio GU en 5' del intrón y el AG al final del intrón, en el extremo 3' del intrón, y en medio, donde casi siempre encontramos una letra A, ¿no? Para que se pueda pegar la GU ahí. Entonces ahí están, bien, estas son las proteínas. Hay muchas, ¿no? Una se llama unidad 1 de los ribonucleoproteínas SN, o el otro, o la unidad 2, etcétera. No me interesa que se aprendan esos nombres, pero me interesa que entendamos el concepto del proceso, de que todas estas proteínas juntas forman el spliceosoma, junto con otras, la unidad 4, la unidad 5, la unidad 6, pero básicamente lo que hacen es esto, ¿no? Doblar el DNA, pegar esta GU con la A para formarnos una P, como es un anillo, cortar aquí el extremo este, que es el extremo 3' del intrón. Salen unas proteínas, entran otras, y entonces vamos a juntar este exón con este. Y esto se desintegra, el RNA se desintegra, y aquí queda al final la unidad 2, 6 y 5. Se disasocian, y ya queda el RNA libre. El RNA es muy lábil, ¿eh? El RNA es muy lábil. Si tú tienes RNA, se despedaza casi solo. Se destruye muy fácil. Por eso es importante, cuando estamos trabajando con RNA en un laboratorio, utilizar guantes y todo eso, porque en el ambiente hay muchas ribonucleoproteinasas que destruyen a los ribosomas. Fíjate, aquí está. El primer proceso, transcripción. Fíjate cómo está saliendo una copia, que es el transcripto primario o pre-RNA. Este transcripto primario necesita madurarse, ¿verdad? Y la maduración son los 3 pasos que hemos visto, que ahorita lo vamos a comentar con más detalle. Pero los 3 pasos de la maduración del RNA, pre-RNA o del transcripto primario, los 3 pasos son splicing o movilización de intrones, capping como cap de gorro, ponerle una gorra de guanosina metilada y polia, ponerle la cola polia. Son los 3 procesos que nos van a convertir a este transcripto primario o pre-RNA en un RNA mensajero maduro, listo para salir a la traducción. ¿Ok? Va. The RNA transcript called a pre-mRNA is processed. The processing takes place in the nucleus. Acuérdense, todos estos procesos, primero la replicación que ya vimos, ¿no? Donde se duplica todo el DNA. Este de la transcripción y el procesamiento, todo se lleva a cabo dentro del núcleo todavía. Todo esto que hemos visto ha sido dentro del núcleo. Que luego le voy a preguntar, ¿en dónde se lleva a cabo la transcripción? ¿En dónde se lleva a cabo la traducción? ¿En dónde se lleva a cabo la replicación? ¿En dónde se lleva a cabo la síntesis de RNA ribosomal y mensajero? Todo eso tienen que saberlo.
after which the mature mRNA is released into the cytoplasm. Y luego ya que se madura sale al citoplasma para ser traducido, eso ya lo saben. Ribosomes in the cytoplasm translate the mRNA into protein. Y aquí lo que se hace es, lo vamos a ver, se traduce la información que viene en el gen a una proteína, ¿no? A aminoácidos. Here we focus on one of Pero several aquí lo que vamos a RNA hacer es processing enfocarnos steps aquí en called esto, cómo se hace RNA splicing. el The splicing. pre-mRNAs, Acuérdate, just like el the genes transcripto from which they primario o transcribe, RNA contain pre-RNA regions that do mensajero not code to the tiene translated protein. These intrones y exones, non-coding ¿no? regions called introns interrupt the coding regions called exons Y estos and son los must be exones. removed. As soon as a pre-mRNA is transcribed, it is quickly bound by several complexes called Aquí small en cuanto se nuclear produce el RNA, ribonucleoprotein particles, pre-RNA or NS and o RNPs, transcripto primario, pronounced se le SNRPs for pegan short. estas As the proteínas que name se llaman suggests, SNRPs SNRPs contain o RNAs and ribonucleoproteínas. proteins. The SNRPs are responsible for splicing introns Ellos son out los of responsables pre-mRNAs. de quitar el intrón SNRPs para bind formar themselves el in a pre-mRNA spliceosoma. at or near Traen the dentro una intron secuencia, exon por eso boundaries. son proteínas interesantes, es bueno, interesante que la conozcan. Son interesantes porque son, fíjate que dice SNRPs, como dice aquí arriba, SNRPs son ribonucleoproteínas, small nuclear ribonucleoproteínas o ribonucleoproteínas pequeñas del núcleo. Fíjate lo que pasa, estas ribonucleoproteínas son proteínas que traen dentro de su estructura un RNA también. Por eso son ribonucleótidos, ribonúcleoproteínas, porque traen un RNA dentro de la estructura de la molécula. Esto de acá es polipéptido, todo lo de acá son alfa hélices, beta plegados y todo lo demás, pero junto con un RNA tienen una secuencia que reconoce precisamente el GU del inicio del intrón. Por eso es que se pueden pegar aquí y reconocerlo, ¿no? Entonces, esas secuencias que son específicas de los intrones son las que se llaman secuencias consenso, pues, y ahí se pega porque sabe que ahí empieza el intrón. ¿Por qué? Pues porque trae la información aquí complementaria a un intrón y por eso la puede reconocer. Entonces, la otra también trae un RNA que reconoce el final del exón y luego la parte proteica de esto es la que nos hace el clivaje o el corte del intrón. RNA molecules that can bind to these consensus sequences through complementary base pairing. In addition to the SNRPs that have bound to the consensus sequences, other SNRPs not shown attach to other sequences within the intron. The SNRPs eventually come together into a large complex called a spliceosome. ¿Ves? Varios se pegan. Aquí no salen todos, como vimos ahorita en la otra imagen. Hay otras proteínas, otras unidades, la 1, la 2, la 6, la 5, que se pegan todas y forman el spliceosoma. Pero la función es la misma, ¿no? Juntar los extremos y cortarlo y editarlo. The spliceosome cuts the pre-mRNA at one intron exon boundary, where it leaves a reactive free hydroxyl Entonces, group como on the corta aquí, exon. deja un extremo 3' OH que se va a pegar por acá con una A, ¿se At the acuerdan? other end of the intron. Aquí se pega con una A, pero deja aquí el extremo 3' OH para que se pueda pegar con el 5' de este lado y entonces quede juntos el exón. The mRNA leaves the nucleus and is translated Ahora sí, into ya. protein within the cytoplasm. Ya lo saben esto, cuando ya está el RNA listo, aquí le falta. Aquí nomás mostraron el proceso de edición o splicing. Falta la cabeza con guanosina metilada, que es la forma de marcar el extremo 5', y la cola polía en el extremo 3', y entonces sí, ya es un RNA maduro, mensajero, que puede salir del núcleo al citoplasma para hacer la traducción. La traducción se lleva a cabo en el citoplasma. Todas las demás se llevan a cabo en el núcleo. The intron that remains is quickly degraded. The SNRPs remain in the cell and are used to splice introns from other RNA molecules. Muy bien. O sea, una vez que se quita el intrón, se separan las proteínas y las proteínas se pueden volver a utilizar para estar retirando intrones, son reciclables, pero el DNA, el RNA, les comento, el RNA es muy lábil. El RNA, nomás casi con verlo se rompe, pues se destruye, entonces se degrada,
quedan los nucleótidos libres que se pueden volver a utilizar. Los pasos para madurar el RNA, que es el pre-RNA o transcripto primario, son la adición de la cadena de guanosina metilada, 1, quitar los RNAs o splicing, 2, y poner la cola poli A, 3. Esos son los 3 procesos que están involucrados en las síntesis de la maduración, en la maduración del RNA. O sea, aquí vemos la RNA polimerasa. Nada más está mostrando la pura RNA polimerasa, cómo va leyendo el gen y va produciéndonos acá el RNA o transcripto primario. Aquí le falta, pues, que pongan la atención a todos los factores transcripcionales que ya vimos que se tienen que introducir para poder hacer que esta funcione, ¿no? Aquí vemos, aquí hay intrones exones. Entonces, lo primero que se va a hacer con este transcripto primario es ponerle su casquete de guanosina metilada en 5', hacer la poliadenilación en 3', y entonces ya nos queda ahora quitar los intrones y ya nos quedan puros exones, y esto es lo que ya sabemos que es un RNA mensajero maduro, con su casquete o cabeza 5', su cola poli A, sus nucleótidos puros exones, ya sin intrones, y ahora sí, ¿para dónde vamos? Para el citoplasma. ¿A dónde se va a producir la proteína? ¿Ok? Aquí está la RNA polimerasa, otra vez sacando la copia. Fíjense, la cadena, esta es la que trae información genética, pero esta es la que no es esta la que lee. La que lee es la que no trae la información genética, porque al copiar la información, en realidad lo que está sacando es esta. Esto es lo mismo, la RNA polimerasa 2, entonces ya sabemos que va a sintetizar una proteína. Se tiene que ayudar de los factores Tata Binding Protein. Nos faltó aquí el TF2D, que es el más grande y el más importante, no sé por qué no está. Y luego el A, el B, el E, el H y el F, todos juntos nos hacen el conjunto, el grupo, que está listo para que ya empiece la RNA polimerasa a leer el gene. Aquí se ve cómo lo hace. Se va desenrollando por un lado, va separando las cadenas, lee la cadena, saca el RNA mensajero y en esta es la dirección en que va funcionando, ¿no? Acuérdense que el RNA se va sintetizando igual de 5' a 3' y aquí va pegando los nucleótidos conforme va caminando. El área se llama promotora, el área del inicio de un gen en el DNA. Aquí está la RNA polimerasa, todos los factores transcripcionales, lee y saca su transcripto primario o pre-RNA. Aquí está. Una vez que ya sale la polimerasa, ya le pone la cabeza de guanosina metilada, hace la edición, y tenemos un RNA maduro. ¿Cómo reconozco el RNA maduro? Cadena de guanosina metilada, en el extremo AUG, la información ya sin intrones y la cola poli A. Chequen esta. RNA polymerase is positioned at a promoter DNA sequence by various transcription factors. The polymerase separates the base pairs of DNA, forming a transcription bubble. A ribonucleoside triphosphate diffuses into the active site and base pairs with the complementary base of the template. A second ribonucleotide pairs with the template and is joined to the first base by a phosphodiester bond. The polymerase then copies the DNA in a stepwise fashion, separating the DNA base pairs ahead and forming base pairs behind. The RNA is elongated as the polymerase transcribes the gene. Fíjate bien, esto que está aquí es la RNA polimerasa, pero ya que se armó todo el complejo transcripcional inicial,
¿Te acuerdas? Para iniciar necesitas la Data Binding Protein, TF2D, TF2E, F, el A, el B, el H, y ya que están todos, la RNA polimerasa entra y ¡pum! Empieza a leer el mensaje y ahí se quitan todos. Ya no se necesitan los factores. Los factores son nomás para iniciar. Y aquí viene esta, ya inició, y fíjate cómo va a la velocidad que va. Aquí está, mira, los factores iniciales. ¿Okay? Estos son factores iniciales, TF2A, TF2B, Data Binding Protein, todo eso que llegan aquí al área promotora. Entonces, hacen el área atractiva. Todavía falta que se peguen otros factores transcripcionales. Acuérdate que era TF2, TF2D, A, B, E, F, H. Entonces ahí se van pegando todos los factores. Ya que se pegan todos los factores al área promotora de este gen, son varios, ¿te fijas? Ya está listo. Ahora sí viene la RNA polimerasa. La RNA polimerasa llega y se le hace atractiva la zona por todos estos factores transcripcionales, y en el momento en que llega, cuando inicia la transcripción, se llama complejo de transcripción inicial, ¿no? O iniciador. Entonces llega la polimerasa, está aquí ya, ahí viene, y cuando tiene unas proteínas que desatan la iniciación, deja todo atrás la polimerasa y ella solita se va polimerizando y sacando la copia de RNA. Y esto que van a ver es en tiempo real, ¿eh? Ahí va la polimerasa. Ahí va la polimerasa leyendo el mensaje y sacando el RNA arriba. Y a esa velocidad. Los puntitos que están aquí afuera son precisamente ribonucleótidos, pues. Son, sí, nucleótidos, ribonucleótidos. Van entrando y van pegándose. Se abre por delante y se va cerrando por detrás la cadena. Si te fijas, aquí por delante se va abriendo y atrás ya se va cerrando y deja intacta la molécula de DNA. Nada más está sacando la copia de la información genética por acá arriba, ¿no? Aquí la está sacando. Entonces, y a esta velocidad es a la que se hace, ¿eh? Esta es la velocidad en tiempo real de cómo se produce un transcripto primario aquí arriba. Ahora, ese transcripto primario, pues todavía tiene que ser madurado, ¿no? Todavía tiene que darle varios procesos. El splicing, como les dije, es quitar los inclones, ¿no? Es uno de los 3 procesos de maduración que va a tener el RNA. Entonces, vamos viendo el splicing aquí. Aquí está haciendo nada más la transcripción del transcripto primario o pre-RNA mensajero, que está aquí. Ahora, este amarillo es un exón, el otro amarillo es un exón y lo que está en verde es un intrón. Entonces, aquí vienen los complejos proteínas que reconocen el intrón, las otras proteínas, las otras unidades de lo que va a formar el splicisoma. Ahí está el splicisoma ya formado, va a cortar el extremo 5'. Acuérdate, lo pega con una A que anda por acá. The spliceosome then brings the exons on either side of the intron very close together, ready to be cut. Y luego juntan los extremos de los exones, lo corta y luego pega el DNA y ya se quitó el splicisoma. El splicisoma lleva el intrón aquí que se va a degradar porque es RNA. The edited RNA and intron are released and the spliceosome disassembles. Okay, se libera, se desensambla. Aquí está, mira, aquí hay un intrón, 2 intrones, 3 intrones y 4 exones. Entonces, las proteínas se pegan en el intrón, ¿okay? Ahí se están pegando y van a formar un splicisoma aquí, otro splicisoma y otro splicisoma y van a quitar el intrón. El intrón, como es RNA, se degrada muy fácil. En el citoplasma no puede haber RNAs solo, se degradan inmediatamente y el splicisoma se desensambla y se sigue utilizando para evitar otros RNA que vengan del núcleo que son primarios, ¿no? La transcripción, que es la síntesis de RNA, la transcripción, en realidad tenemos nosotros una doble molécula de DNA. Lo que obtenemos es inicialmente un transcripto primario, o también le conocemos como pre-RNA, ¿no? Entonces tenemos aquí el transcripto primario. Ese transcripto primario tiene sus exones que puse ahí de un color y aquí tengo los intrones, ¿ok? Y entonces una vez que tenemos nosotros ese
se llama pre-RNA o también transcripto primario. ¿Ok? Este transcripto primario, entonces, tiene su extremo 5' y tiene su extremo 3' y tiene sus intrones y sus exones. Entonces, para poder tener nosotros un RNA mensajero de veras, lo que necesitamos hacer es madurarlo. Y hay un proceso de maduración del RNA que consiste en 3 pasos. Paso número 1. El primer paso se llama capping. Capping, que es agregarle en el extremo 5' una molécula de guanosina metilada. Eso nos va... Capping quiere decir como ponerle un sombrero, como ponerle un gorro, sería engorramiento o encapuchamiento, pues. ¿Ok? Capping. Guanosina, le ponemos así, guanosina metilada en el extremo 5' y aquí está el resto del DNA. ¿Ok? Proceso número 2. Se llama splicing. En español, ¿qué sería? Pues como edición, ¿no? Que consiste básicamente en retirar los intrones. Fácil. Proceso número 3. Se llama poliadenilación. ¿Sí? Que consiste en ponerle en el extremo 3' una cadena larga de adenosina. Entonces, una vez que se hace todo eso, una vez que se lleva a cabo todo este proceso de maduración, entonces ya tengo yo un RNA maduro, que casi siempre el RNA maduro, la forma en que lo representamos, es precisamente así. Una cabeza de guanosina metilada, que sería el capping, ¿sí? Un cuerpo sin intrones, que sería el splicing, y al final una cadena poliA en el extremo 3' que la representamos así, como si fueran letras A pegaditas todas. Esto es lo que ya se llama un RNA mensajero o transcripto maduro. Y por cada gen, pues tenemos varios de estos, ¿no? Entonces a veces van a ver que hacemos representaciones, no, pues, y aquí tenemos estos. ¿Qué serían estos? Pues puros RNA mensajeros que ya están listos para salir del núcleo y para sintetizar proteínas. Y de aquí, ¿a dónde se va? Ahora sí, al citoplasma. ¿Para qué? Pues para seguir con el dogma central. Al citoplasma se va a la traducción.